¿Cómo están? Buenas tardes. Sean bienvenidos a un nuevo programa número 14 de la serie llamada Haftará, Profetas los libros sellados. En esta ocasión vamos a estudiar la Haftará llamada Baera, o más bien la porción de la Torá se llamaba Baera y esta porción de la Haftará pues hace alguna referencia a esa porción de la Torá de Baera. ¿Qué pasaba en esa porción Baera? En la Torá pues eran las primeras 7 plagas de Dios hacia Egipto. Este, le doy la bienvenida a Gabriel. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, chavachalón, Shabbat todavía. Shalom, acá ya es tarde, pero pues contento de estar otra vez aquí, aunque batallando con los micrófonos y con el audio y eso, pero Ahora se nos reveló la tecnología y la enfermedad. todo se nos juntó. Pero aquí andamos dando lata y a la gente que nos escucha, pues qué bueno, ¿no? Que nos siguen escuchando. He visto de pronto como que mucha gente, como que sí escucha la Aftará, me da esa impresión, fíjate. Pues quién sabe, quién sabe quién la escuche. Quién sabe quién está del otro lado. Quién sabe. Hay los que estén del otro lado. Un saludo a todos ustedes. Creo que nos saluden ellos a nosotros también. Y pues bueno, entonces como les comentaba, pues en la porción de la Torá que estudiamos hace un año de Baera, pues eran las primeras 7 plagas y de Dios a Egipto, y pues en esta porción de la Haftará, que consta de Ezequiel del capítulo 28, versículo 25 y 26 de ese capítulo, nada más esos dos versículos, y todo el capítulo 29 de Ezequiel. Pues el capítulo 29 es una profecía contra Egipto, ¿no? O sea, también se ve que pues así como le mandó plagas en la época de Moisés, pues en la época en la que estaba aquí profetizando Ezequiel, pues también otra vez iba a ir Dios contra Egipto, ¿no? Este, esa es la relación que tiene, o por la cual se escogió esta parte de los profetas para hacer referencia a la porción de la Torah. Y pues, si, no sé si quieras dar algún resumen o algún contexto histórico, Gabo, o le entramos de lleno. Como- Sí, yo creo que sí vale la pena hablar acerca del contexto, porque entendiendo el contexto, Memo, vamos a entender de manera muy clara a qué se refiere el profeta, específicamente en el capítulo 29. ¿Quién era el profeta Ezequiel, Memo? Ya habíamos hablado de él, ¿no? ¿Verdad? Sí, pero Poquito, creo. nunca es demasiado. Nunca es demasiado. Ah, bueno. Fíjate que me llama mucho la atención el profeta Ezequiel, porque el primer capítulo es la base de toda esta corriente esotérica que hay en el judaísmo, por algunos seres ahí que aparecen descritos en los primeros capítulos de Ezequiel, junto con el libro de Apocalipsis, por supuesto, pero obviamente el judaísmo que lo toma como referencia y ha rebuscado. Sin embargo, hay que recordar que está pasando en los momentos de Ezequiel, más allá del esoterismo judío y de la cábala mística y práctica, pues, que está viendo Ezequiel, ¿no? Y a manera de recordatorio hay que recordar que Ezequiel, de hecho, cita a Jeremías, al mismo tiempo están Contemporáneo. contemporáneos, exactamente, esa era la palabra. Pero Ezequiel está en Babilonia y Jeremías está en Jerusalén, ¿no? Dios le permite a Jeremías quedarse en Jerusalén y se queda y le toca ver el exilio, ¿no? Ezequiel es llevado al exilio en la primera tanda, hay que recordar que hubieron 3 exilios a Babilonia, eh, y entonces pues a Ezequiel le toca estar allá en Babilonia. Pero mientras que Jeremías está dándole ánimos a la gente en Jerusalén, Ezequiel va a profetizar a los israelitas, a los judíos, aquí ya hay judíos, ya existe el judaísmo, aquí es cuando nace el judaísmo, a las a la tribu de Judá que es exiliada a Babilonia y le toca darle este ánimo, ¿no? Entonces el capítulo 28 y 29 pues hablan de eso, ¿no? De Ezequiel animándolos, les está diciendo que el exilio no va a ser para siempre. Pero hay un Ujú. gran problema político, y fíjate que la política, cuando estudiamos la Biblia en orden, nos damos cuenta que la política siempre echa a perder la religión, siempre sin ninguna excepción, ¿no? Y pues resulta que pues todavía faltan 2 exilios más que va a ser Babilonia,
y el rey que está en Jerusalén aún no se decide si apoyar a Babilonia y someterse a Babilonia, como le ha estado diciendo el profeta Jeremías, o si hacer una alianza con los egipcios, ¿no? Entonces no sabe qué hacer, sus jóvenes asesores le dicen que no, que Egipto va a ganar la guerra y se van a librar del brazo de Babilonia. Sabemos que esto no va a ser así. Entonces, en ese contexto aparece esta profecía, ¿no? Jeremías también ha luchado mucho contra falsos profetas, incluso que hay confirmación de que Dios ya dijo que Babilonia va a ser vencida y va a regresar los tesoros del templo y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, tanto Jeremías como Ezequiel están en el mismo canal, ¿no? Están diciendo que es Babilonia la vara que Dios ha decidido utilizar para corregir al pueblo, ¿no? Entonces, en ese contexto aparece el capítulo 28 y también muy interesante porque en el libro de Ezequiel, ¿no? Desde el capítulo 28 hasta el capítulo 32, 33, vamos a ver que empieza a citar Ezequiel a la casa de Israel, que en estos momentos ya se fue al exilio con los asirios, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan importante para los judíos o para el judaísmo de esta época que la casa de Israel regrese? Y cuando me refiero a esta época, me refiero a la época de Ezequiel y también me refiero a la época en la que vivimos. Entonces, pues aquí es donde vale la pena que empecemos a hablar. Entonces, bueno, nos vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 28 del profeta Ezequiel, versículo 25, y comienza diciendo esta Haftará. Así dice el Señor Omnipotente, o sabemos que cuando dice así, normalmente, bueno, en este caso dice Señor, lo que está escrito como Señor es la palabra Adonai en el hebreo, ¿no? Entonces dice Adonai Yud Hei Vav Hei. Cuando yo reúna al pueblo de Israel de entre las naciones, donde se encuentra disperso, le mostraré mi santidad en presencia de todas las naciones. Entonces Israel vivirá en su propio país, el mismo que le di a mi siervo Jacob. Aquí yo creo que para empezar, imagínate las personas cuando Ezequiel les estaba hablando, que, ¿qué pensarían ellas, no? "Ay, seguramente vamos a regresar a Israel, ¿no? O sea, ya nos exiliaron, ya vivimos acá, en las, como estuvieran viviendo, a lo mejor bien, a lo mejor no tan bien, o a lo mejor como esclavos muy mal, pero no creo que vieran muy posible que esto pasara. Ahorita pues digo, desde que nacimos tú y yo, por ejemplo, Gabo, pues ya Israel ya era un país nuevamente, ¿no? A lo mejor si estuviéramos leyendo esto hace 100 años, pues también podríamos dudar un poco de lo que está aquí escrito, ¿no? Sin embargo, ahorita, esta es una profecía, por ejemplo, que pues ahorita yo creo que estamos viviendo, que estamos viendo cómo volvió a rebrotar esa nación y cómo Israel es un país, es un pueblo, y cómo de todas partes del mundo, pues está llegando gente, ¿no? Que tenía que pertenecía a ese país. Entonces, qué diferente yo creo el leer este versículo el día de hoy a leerlo hace 80 años. El versículo 26 dice, allí vivirán seguros y se construirán casas y plantarán viñedos porque yo ejecutaré un justo castigo sobre los vecinos que desprecian al pueblo de Israel y se sabrá que yo soy el Señor su Dios o Adonai su Dios, Adonai Yud-Heh-Vav-Heh. Y no sé si te acuerdas en el 2014, Gabo, que todo el tema que había sobre que por qué Israel, como la nación de Israel estaba construyendo casas, que no, esto no era posible, no sé si te acuerdas que hubo mucha polémica con eso, pero pues yo creo que si tomáramos la Biblia como algo muy importante, pues eso ni tema sería, ¿no? Porque aquí pues le está diciendo ahí vas a vivir, ahí vas a hacer tus casas, ahí vas a estar seguro. Y esta es la otra parte de la moneda, ¿no? La otra cara de la moneda. Vemos que ya está otra vez, ya brotó ese país, ya están allá, pero todavía no están viviendo con esa seguridad, ¿no? ¿Por qué? Pues ya sabemos por qué, porque pues, todavía no se cumple todo, pero... Ahora, una cosa bien importante aquí, Memo, estoy leyendo ujú, el hebreo,
¿qué dice Bait Israel? ¿No? O sea, se ha dicho el Señor, Hashem, Adonai Hashem, cuando yo reúna la casa de Israel. Ujú. Imagínate cómo lo habrías entendido tú si fueras un judío, ¿no? Que acabas de ver que Dios ordenó el exilio de la casa de Israel y luego te diste cuenta que tus gobernantes no entendieron el mensaje y eres llevado a Babilonia, ¿no? Y estando en Babilonia te llega un mensaje de un profeta que te dice, cuando reúna a tus hermanos de entre todas las naciones, ¿por qué se refiere Dios aquí a la casa de Israel si la casa de Israel no figura? Y la pregunta aquí ¿es realmente eso lo que necesitan hoy los judíos acerca de que la casa de Israel está regresando? ¿O están entendiendo ellos la casa de Israel como las 12 tribus? ¿No? Esta es una pregunta que siempre me ha surgido, Ujú. porque de pronto parece ser como que se menciona la casa de Israel mencionando a las 12 tribus, cuando sabemos que en el momento histórico en el que está viviendo Ezequiel, el concepto de la casa de Israel es un concepto bien técnico. Son 10 tribus que fueron exiliadas por idólatras. La pregunta es, ¿está hablando Dios de las 12 tribus o nos está diciendo que el retorno de la casa de Israel marca o marcaría o marcará el inicio del exilio, no nada más de la misma casa de Israel, sino también de la casa de Judá? No lo sé, Pues, muy probablemente, ¿no? Ya lo veremos. ya lo veremos. Entonces ya nos pasamos ahora sí al capítulo 29. Vamos a estudiar este capítulo. Es la profecía contra Egipto y comienza diciendo, a los 12 días del mes décimo del año décimo, el Señor me dirigió la palabra. ¿A quién? Pues obviamente a Ezequiel. Y se ve como muy específico, ¿no? 12 días del mes décimo del año décimo, pero pues tampoco dice de qué, el año décimo después de qué. O sea, que, cuál será la base o en qué se basa. Eso no lo dice. Dice lo que Dios le dijo a Ezequiel, hijo de hombre, encara a Faraón, rey de Egipto, y profetiza contra él y contra todo Egipto, ¿no? Este, Órale, imagínate qué habrá pensado Ezequiel, ¿no? claro, ¿qué habrá pensado Ezequiel? Porque además acuérdate que Ezequiel está en Babilonia, ¿no? Ujú. Entonces está muy lejos de la tierra de Egipto y esto nos hace recordar algún tema de la paracha de esta semana, en la que no todos los mensajes le eran dados directamente o en persona al faraón. No sé si recuerdas que dividíamos en tres partes, en grupos de tres más bien, los mensajes que le daba Moisés al faraón. Y el primer mensaje Ujú. pues, era en las aguas del río Nilo, el segundo era en el palacio y el tercero no le avisaban al faraón, ¿no? Entonces, parece ser que tiene algo que ver con esto. Está muy lejos Ezequiel, entonces prácticamente le está diciendo voltea hacia el occidente y aviéntate esta profecía, ¿no? Oye, pero no la va a Ujú. escuchar, no importa, tú hazlo, ¿no? Entonces sí, yo me imagino que sí debe haber sido bastante extraño. Sí, sí, bastante extraño y también, por otro lado, pues yo creo que luego su mente se fue a Moisés, ¿no? Claro. Pues bueno, versículo 3 dice, adviértele que así dice el Señor Omnipotente, a ti, Faraón, rey de Egipto, gran monstruo que yaces en el cauce de tus ríos, Ahora, que dices, el Nilo es mío, el Nilo es mi creación, te declaro que estoy en tu contra. Pues sí, ¿no? O sea, ya tan grande era Egipto, en aquellos tiempos, tan potente era Egipto, que pues ya ¿qué está diciendo aquí, no? Que el faraón pues gran parte del pueblo de Egipto no tenían la necesidad ni siquiera de voltear a ver a Dios, de darle las gracias, porque pues ellos, el mismo faraón, pues era un dios, ¿no? Se pensaba exacto. que era un dios, entonces pues él decía, Él se consideraba la reencarnación de un dios, ¿no? Y fíjate cómo eso está en perfecta sintonía con la arqueología egipcia, ¿no? Es decir, esto parece ser un eco de aquella creencia que tenían en la que se consideraba al faraón como la reencarnación de Dios. Y no nada más en la cultura egipcia, hay que recordar que en la cultura romana y griega siempre el emperador es la reencarnación de Dios. Y además, pues el río Nilo era un dios, "Ujú, ¿no? Y entonces, qué interesante que diga que el rey es ese monstruo que está en medio del río, ¿no? Como una referencia a cuando el faraón iba por las mañanas a hacer sus necesidades al río, ¿no?
Ujú. Sí. Eso me llama mucho la atención y cómo le dice monstruo, ¿no? Parece ser como que se refiere a la soberbia del faraón, al creerse Dios, al creer que como él es Dios, pues él creó al río Nilo y el río Nilo lo creó a él. Y esa confusión que siempre hay en las religiones paganas, en las que no se sabe de los tres dioses existentes, ¿no? En estos grupos de tres dioses en los que siempre hay, ¿quién creó a quién? ¿No? Entonces, pues sí, ¿no? Parece ser que habla de la soberbia de los egipcios y pues le está diciendo que, pues, que lo va a destruir, imagínate. Ujú. Y ahí la palabra cuando dice monstruo, si la transliteráramos del hebreo sería más bien cocodrilo, que también pues tendría mucho sentido, ¿no? Habíamos también dicho cuando estudiamos la Torah que cuando decía que aventaba la vara y se convertía en serpiente, realmente la palabra también se podría traducir como cocodrilo y tendría sentido. ¿Por qué? Porque el cocodrilo pues vivía ahí en el río Nilo. También pues eran unos animales muy importantes, también dioses de Egipto, ¿no? Entonces dice el versículo 4: te pondré garfios en las mandíbulas y haré que los peces del río se te peguen a las escamas, y con todos los peces pegados a tus escamas te sacaré de la corriente. O sea, te voy a hacer pedazos, te voy a enseñar que no es por ti, no es por tus fuerzas, no es porque eres muy bueno jugando fútbol o porque estudiaste y le echaste muchas ganas o porque trabajas 20 horas al día y por eso tienes para comer, sino es por gracias a Dios, ¿no? Entonces, Sí, ahora, ¿tú qué crees que significa ese tema de adherir los peces a las escamas, eh? yo creo que tú tienes una buena respuesta. Fíjate que en realidad no la tenía, pero leí por ahí algunos comentarios y dice que tiene que ver con los aliados de Egipto, ¿no? No sé si recuerdas Ok. que antes del exilio de Babilonia habían aparecido los asirios, que los asirios no eran otra cosa que una división de la familia de los babilonios. Es muy interesante esa historia, esa parte de la arqueología, de verdad es muy interesante porque hubo ahí un conflicto entre familiares y entonces se divide el reino de Babilonia y pues el reino asirio tiene un momento así de crecimiento muy fuerte en unas dos generaciones y después es consumido por Babilonia, ¿no? Prácticamente Babilonia va a arrasarlos a todos, ¿no? Pero muy interesante porque hay que recordar que estos asirios, que ya se habían llevado al exilio las 10 tribus perdidas, a Efraín y esto, pues precisamente la forma en la que conquistaban a otros pueblos era a través de hacer unas guerras muy sangrientas, ¿no? Y algunas de las características era que les ponían anzuelos literalmente en las quijadas, ¿no? Y se los llevaban arrastrando, ¿no? Entonces, los pueblos le tenían tanto miedo a los asirios que normalmente se rendían inmediatamente que llegaban. Entonces, prácticamente lo que Dios les está dando a entender aquí, le está diciendo que el rey egipcio, es decir, el faraón, no se va a salvar, ¿no? Aunque ya no existen los asirios y aunque en este momento histórico la guerra es contra Babilonia, pues no se va a salvar. Y se los va a llevar de encuentro a él y a todos sus aliados. La Ujú. pregunta aquí yo creo que es muy importante es, ¿cómo refleja este pasaje, este contexto, esta explicación con nuestra actualidad? ¿No? ¿De qué nos sirve conocer esta información? Esta información, Esta ¿en qué nos sirve información. esta información? Así es, o qué podemos aprender de toda esta información, ¿no? Es decir, el conflicto político en el que está involucrado Babilonia, Egipto, los aliados de Egipto, y pues Israel está en medio, fíjate, de hecho, pues, Israel está mucho más cerca de Egipto que de Babilonia. Y, Hay y está confiando en y Egipto, está ¿no? confiando en Egipto, ¿no? Babilonia está a 3.000 kilómetros, Egipto está pues ahí, de Tel Aviv tiene frontera con Egipto, entonces, Pues se parece mucho a la actualidad parece- entonces. claro, exactamente, ¿no? Exactamente. Ujú. Un Israel que está confiando mucho en un Estados Unidos, con una potencia, y que a lo mejor pone más esperanzas o en esa nación, en esa potencia, que en el mismo Dios, ¿no? Claro, y qué interesante porque fíjate que precisamente, Memo, al día de hoy Israel tiene un acuerdo de paz con Egipto, ¿eh? De hecho, se cree que Egipto es el país que hasta la fecha apoya más a Israel, ¿no? Y Israel Ujú. ahorita se está preocupando más por el Estado Islámico que está pues, en lo que sería la moderna Babilonia, ¿no? En Irak precisamente, en Siria, pero cada vez se va acercando más.
Israel pues tampoco ha podido confiar tanto ya en Estados Unidos, pues porque se da cuenta que el presidente Obama pues definitivamente no ha recibido al primer ministro Benjamin Netanyahu en Estados Unidos. Y fíjate que hay ahorita una candidata mujer, Memo, no sé si has escuchado sobre eso, para competir por la presidencia de Estados Unidos. Y pues acaba de decir que el Islam es una religión de paz, entonces pues está muy emocionada, incluso salió ahí con algunas ropas musulmanas, entonces la cosa se empieza a parecer cada vez más a eso que estamos leyendo. Órale, no había escuchado esa noticia. Sí, Bueno, pues entonces hay que decirle a esa mujer que se está postulando, pues que lea, que lea Ezequiel. Versículo 5 dice, te abandonaré a tu suerte en el desierto, junto con todos los peces de tu río. Entonces, pues otra vez, ¿no? exacto. Podríamos decir con todos Tus tus aliados. aliados. Caerás en campo abierto y no serás recogido ni enterrado. Las bestias de la tierra y las aves del cielo te las daré como alimento, ¿no? O más bien creo que sería al revés, ¿no? O sea, tu carne se la daré a Exacto. los animales para como alimento. Entonces todos los habitantes de Egipto sabrán que yo soy Yud-Heh-Vav-Heh, que yo soy Dios, y que no fuiste para el pueblo de Israel más que un bastón de caña. Qué duro, ¿no? ¿Y qué Para... significará eso el bastón de cañate que te suena? Fíjate cómo dice mi versión, y sabrán todos los habitantes de Egipto que yo soy Adonai o el Señor, porque ellos han sido apoyo frágil, cual caña para la casa de Israel. O sea, en realidad nunca has apoyado a mi pueblo, ¿eh? Órale. Órale. Esto suena más como juicio a las naciones, ¿no? Sí. Y ahora, esto es importantísimo, Memo, porque normalmente espiritualizamos un montón la profecía bíblica. Normalmente decimos, ah, sí, abro yo estoy contra ti porque has sido apoyo frágil como una caña para la casa de Israel. ¿Qué significa? No, pues significa que mis familiares que no me apoyan o mis amigos. A mí me gustaría que viéramos el texto de una manera un poquito más literal y nos diéramos cuenta cómo prácticamente Dios está hablando de un juicio mundial hacia las naciones, un juicio que tiene que ver con cuál es el apoyo que le das a Israel. Si lo apoyas o... Y fíjate que ese tema me preocupa un poco, Memo, porque de pronto veo gente que dice que estudia raíces hebreas o que estudia Torah, que siempre he dicho que son dos cosas diferentes, y de repente dicen, sí, sí, pues sí, la descendencia de Abraham, pero el actual Israel no es la verdadera descendencia de Abraham porque son conversos, muchos, etcétera, ¿no? Y se van a ir al infierno y Dios los odia, y de repente digo, bueno, no hemos estudiado todavía estas profecías. O sea, ¿quién va a decidir en todo caso quién es realmente descendiente de Abraham o no? ¿Será acaso yo o tú mismo o alguien que leyó algo en particular que eso le da el derecho a criticar a Israel? No, pues Definitivamente, digo, creo que todos tenemos errores, pero pues ahora sí que es el trabajo de Dios, ¿no? exacto. Sí, solamente él. Mm. Bueno, entonces dice, sigue hablando sobre ese tema, de la caña, el bastón de caña. Dice, cuando se agarraron de tu mano te quebraste y les desgarraste las manos. Cuando en ti se apoyaron te rompiste y sus espaldas se estremecieron. Aguas, ¿eh? Aguas con lo que comentamos, porque esta es una amenaza directa a aquellas personas que no apoyan a Israel. ¿Será entonces que es una obligación apoyar a Israel ciegamente? Yo creo que sí. Pudiera ser, o a lo mejor simplemente a veces guardar un poco de silencio y esperar a que el juicio venga. Hay que recordar que el juicio viene, pues, Primero a la primero a casa. la casa. Entonces, no nos preocupemos, el juicio viene y ahí Dios va a decidir quién entra y quién no. Pero pues unos se van a ir volando, ¿no? Sí, es lo bueno. Bueno, versículo 8. Por eso así dice el Señor Omnipotente, contra ti traeré la espada y haré que mate a hombre y animales. La tierra de Egipto se convertirá en desolación, entonces sabrán que yo soy el Señor. Y tú dijiste, el Nilo es mío, el Nilo es mi creación, por eso me declaro en contra tuya y en contra de tus ríos, desde Migdol hasta Ashua y hasta la frontera de Etiopía. Convertiré a la tierra de Egipto en ruina y desolación total.
Claro, estos Yo- lugares que se mencionan aquí, Memo, prácticamente están describiendo los extremos del país de Egipto, ¿no? Ujú, Entonces, en pocas palabras está diciendo, los voy a barrer de su territorio a absolutamente a todos, ¿no? ujú, sí, y lo dice, durante 40 años quedará completamente deshabitada y ni hombres ni animales pasarán por allí. Ahora será algo que ya haya pasado, que ya haya registros históricos que que por 40 años se haya quedado completamente deshabitado Egipto, Sí, de hecho o sí, de hecho sí, sí. Fíjate que cuando Babilonia arrasa con todos ellos, arrasa con los egipcios y arrasa también con Tiro, ¿no? Con la ciudad de Tiro. Y después de un tiempo también Ciro el Persa les permite regresar. De hecho, más adelante, no recuerdo si es más atrás o más adelante, el profeta Ezequiel también dice que los de Tiro serían llevados al exilio. Discúlpame, es Isaías, ya recuerdo. ok, Isaías les dice que serán llevados al exilio, pero que cuando regresen, les dice a los de Tiro, que cuando ellos regresen, ellos participarán con madera para el templo. Fíjate, entonces, sí, mm, sí hubo un tiempo en el que también ellos fueron enviados al exilio. Esta pregunta que acabas de hacer es muy interesante porque de pronto parece ser que el exilio es exclusivamente de Israel, pero pues no, hay que recordar que los castigos que Dios hace con Israel y la forma de corregirlo también es un reflejo de algo que Dios va a hacer en el futuro con todas las naciones, ¿no? Por eso comentaba yo hace rato qué importante es entender que Israel nos representa a todos, ¿no? ujú, sí, 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 es una forma de castigo de Dios, y no exclusivo para Israel, sino para pues todas las naciones, el exilio, el mandar a la gente de un país a vivir a otro país. Y a lo mejor, cuando pasa eso, pues obviamente es porque algo mal está haciendo ese país, ¿no? Y yo pienso en mi país, en México, a lo mejor no en forma masiva, que todos los mexicanos estén yendo de México, pero pues hay un gran número de personas, un gran número de trabajadores se van a Estados Unidos, ¿no? A buscar el sueño y todo eso. Y realmente, pues uno de los ingresos más grandes que tiene México, que es pues donde vivimos tú y yo, Gabo, es todo el dinero que entra de las personas que se fueron, ¿no? Que no quisieron estar en México porque no le veían un gran futuro o algo así. Este, no es a lo mejor un exilio tal cual, pero yo veo que sí hay un poco de eso, ¿no? Tantas personas que están fuera de México, este, yo creo que habla un poquito también pues de cómo estamos, ¿no? De cómo estamos aquí en el país. Entonces, versículo 12 dice, haré de Egipto la más desolada de todas las tierras, y durante 40 años sus ciudades quedarán en ruinas y en medio de gran desolación. Yo dispersaré a los egipcios entre las naciones y los esparciré por los países. O sea, ahí pues está el exilio, ¿no? De Egipto. Sí, se supone que este exilio empezó en el año 27 del reinado de Nabucodonosor. Esto a lo mejor también sirve para entender más o menos las fechas de las que están hablando, de los primeros versos. Los años se contaban, Memo, en base al rey que estaba gobernando. Entonces se menciona el año primero, el año segundo, tercero, del reinado de ese rey en particular. Entonces dice el versículo 13, así dice el Señor Omnipotente, al cabo de los 40 años reuniré a los egipcios entre los pueblos donde fueron dispersados, cambiaré la suerte de Egipto y los haré volver a Patros, tierra de sus antepasados, y allí formarán un reino humilde. O sea, no los va a destruir, y pues tan no los va a destruir que en la actualidad todavía existe Egipto, pero obviamente el Nunca Egipto que volvió a ser conocemos ahorita, esa. sí, o sea, nunca fue esa gran potencia de nuevo. Como bien dice aquí, pues es un reino humilde, pues un país, este, pues en el desierto, ya con ese río Nilo, pues no tan potente como antes, ¿no? Entonces, pues ahí, esa también leo esto y volteo a ver Egipto y digo, pues, qué, qué, qué gran verdad, ¿no? O sea, cómo iba a poder inventar alguien algo así hace tantos años, ¿no?
Sí, y describir lo que iba a suceder históricamente con el pueblo, o sea, nunca volvió a ser ni la mitad del imperio que fue en aquel entonces, ¿no? Exacto. Entonces, versículo 15. Será el reino de menor importancia y nunca podrá levantarse por encima de las demás naciones. Yo mismo los haré tan pequeños que no podrán dominar a las otras naciones. Y pues sí. No, no, esto es increíble, ¿eh? La exactitud con la que Ujú. describe lo que le pasaría al país a lo mejor si no lo piensas tanto, no le das tanta importancia y te parece muy lógico porque lo estás viviendo, pero hay que recordar que esto se dijo hace 2600 años, más o menos. Ujú. Sí, o sea, cuando esto se dijo, cuando esto se escribió, Egipto pues era una potencia. Entonces, otra vez, ¿no? Si yo lo hubiera estado escuchando en esa época, pues a lo mejor hubiera dicho, está loco este señor Ezequiel, no sé de dónde saca estas cosas. Ahorita lo leo y se me hace bien lógico y se me hace pues muy fácil de entender. ¿Por qué? Pues porque ya pasó y Y he, no cre- va y he contra la lógica. crecido, y he crecido con un Egipto que pues está ahí. Fíjate, tan poco importante nos parece que vemos las películas del Éxodo, aquellas películas de los años 70, las películas nuevas, y lo vemos como un país que ya no existe, ¿no? Y es un Ujú. país que está ahí, y entonces cada vez que uno publica cosas de sí, sí, ese Dios sacó a su pueblo de Egipto, estamos hablando de un pueblo que está ahí y que se siente ofendido por ese tipo de comentarios, ¿eh? O sea, así de Claro. pequeño lo vemos, imagínate nada más. Qué buena prueba es este capítulo, ¿no? Claro. De la escritura. Versículo 16. El pueblo de Israel no confiará más en Egipto. Al contrario, será Egipto quien los sirva para recordar el pecado que cometieron los israelitas al seguirlo. Así sabrán que yo soy el Señor. Híjole. El día primero del mes primero del año 27, el Señor me dirigió la palabra y le dijo, versículo 18, le dijo Dios a Ezequiel, toma en cuenta, hijo de hombre, que el rey de Babilonia, Nabucodonosor, y su ejército llevaron a cabo una gran campaña contra Tiro. Todos ellos quedaron con la cabeza rapada y con llagas en la espalda. Pero a pesar del tremendo esfuerzo, ni él ni su ejército sacaron provecho alguno de la campaña emprendida contra Tiro. Por eso, así dice el Señor Omnipotente, pondré a Egipto en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, quien se apoderará de sus riquezas, saqueará sus despojos y se llevará el botín que servirá de recompensa para su ejército. El- Como comentabas hace rato, ¿no? Cuando estabas poniendo así las fechas, el contexto, esto iba a estar pasando cuando Nabucodonosor comenzara a reinar, ¿no? Y por último, últimos dos versículos, el versículo 20, el rey de Babilonia, le sigue hablando Dios a Ezequiel, dice, al rey de Babilonia lo entregaré Egipto como recompensa por lo que hizo contra Tiro, porque ellos lo hicieron por mí, lo afirma el Señor Omnipotente, ¿no? Y a veces, pues aquí yo creo que un ejemplo muy claro de alguien que estaba haciendo algo para Dios, pero él ni cuenta se dio, este, aún y así, pues aunque él no se dio cuenta, pues Dios lo iba a premiar de esa forma. Bueno, Y, es un a decir, ver, me muestra que no se dio mm, cuenta, ¿eh? No, no sé si has leído. Hay muy poca información sobre los persas, porque pues vinieron los griegos y luego vinieron los romanos y destruyeron todos los vestigios de la información que había sobre ellos. Pero sí, evidentemente aquí nos está hablando de Ciro. Y fíjate que algunos comentaristas históricos dicen que Ciro estaba medio loco, niño. Parece ser que tenía algún tipo de enfermedad mental porque él soñaba que Dios le hablaba y que le decía que le había mandado a conquistar todo el mundo. mm, Y que qué raro, ¿no? Entonces él tenía estos ujú, sueños, estos sueños de grandeza, porque decía que Dios le hablaba, ¿no? O sea, si hoy viéramos a una persona así en el mundo, sí pensaríamos que está bien loca, ¿no? Bueno, pues era claro. exactamente el tipo de gobernante que ellos tenían. Y entonces, por una extrañísima casualidad, cuando Ciro entra a Jerusalén, se toca por ahí, se topa ahí con el sumo sacerdote. Y entonces Ciro reconoce a este sacerdote y dice que es un hombre que ha visto en sueños, ¿ya? ¿No? Sus vestimentas, todo así tal cual.
Y entonces él confirma en Jerusalén realmente Dios lo ha mandado, ¿no? Entonces es cuando le permite volver a construir el templo, ¿no? Y les permite a todos los judíos regresar a su tierra porque pues se da cuenta, ¿no? Además se le muestra el rollo de Isaías en el que aparece su nombre y entonces él se da Con cuenta eso. que no está tan loco, ¿no? Que parece ser que Dios sí le habla, ¿no? Entonces, Sí, yo creo que es muy, a mí me llama mucho la atención ese tipo de capítulos, Memo, porque nos damos cuenta cómo elementos que parecen ser desconectados entre sí, como la política entre Egipto, Babilonia, Ciro, ¿no? De pronto son los elementos históricos para que la profecía se cumpla, ¿no? exacto. Me llama mucho la atención y me llama también mucho la atención como en el verso 21 otra vez se vuelve a hablar de la casa de Israel. O sea, ¿será que el retorno y el arrepentimiento real y sincero propio, ¿no? No la intención de cambiar la forma de pensar de los judíos o de los otros cristianos o de las otras personas que estudian la Torah, sino el arrepentimiento propio parece ser que son la clave que hace falta o la pieza que hace falta para que termine el exilio, para que se reconstruya el templo y un montón de cosas. Exactamente. Y pues termina con ese versículo, el versículo 21, pues, como que dando un poquito, mucho de esperanza, ¿no? En aquel día acrecentaré la fuerza del pueblo de Israel, y entonces tú, Ezequiel, les hablarás con libertad. Entonces sabrán que yo soy Yud-Heh Vav-Heh, A yo ver, soy a Dios. ver, esto me asusta un poco, o sea, significa que cuando la casa de Israel, las 10 tribus perdidas, empiezan a escuchar la palabra de Ezequiel, ¿será como si Ezequiel le hablara a esa generación? Pues claro, ¿no? Sí. Así como le habló a Egipto sin estar en Egipto. Ándale, exactamente. Qué padre cerraste ahí el círculo. O sea, es como si Ezequiel hoy nos hablara a nosotros entonces. Exactamente. Wow, Si lo escuchaste, ¿escuchaste? Ya sabes. entonces sabes quién es Dios. Pues muy bien. Muy bien. Pues ya terminamos rápido. Sí, así es. Pues ahí disculpen, Memo anda muy enfermo, entonces por eso lo oyeron medio apachurrado, pero le encantan los audios y grabar y hablar y todo eso. Sí, hombre. Ya espero, ya para el próximo, de segurito que ya ando bien. Ya andamos buenos. Pues ya cerramos con esto, Gabo. Muchas gracias por tu tiempo, gracias por abrirte esta casi hora. Bueno, fue más de una hora porque estuvimos ahí batallando Con el audio. con varias cositas. Pues un saludo a toda la Pero gente que nos escucha, gracias a ti, Memo, por el esfuerzo, ¿no? Y la fidelidad de, pues, platicarnos un poquito y ponernos a pensar. Un saludo a nuestros amigos venezolanos que sabemos que pasaron también una jornada, ahí nos estuvo comentando Elizabeth, pues bien difícil, ¿no? Todas las situaciones políticas, pero bueno, el mundo está así y esa es la tendencia, como acabamos de ver en este capítulo, así que no hay que bajar el ánimo, hay que seguir trabajando, son tiempos difíciles definitivamente para todos y pues hay que clamar, ¿no? Que esto que estamos leyendo ya suceda en nosotros primero. así es. Muchas gracias por esos saludos, Gabo. Y pues para todos, chaval, shalom. Chao, chao. Tiri, tiri.
Africa,